La vida en la Tierra, desde su aparición hace 3.500 millones de años, ha sufrido 5 grandes extinciones de vida en masa, aunque no son las únicas. La más conocida por todos fue la desaparición de los grandes dinosaurios hace 65 millones de años, ocasionada por un meteorito que cayó en lo que ahora es la península de Yucatán, México. Esa extinción no solo acabó con los grandes dinosaurios, sino que también hizo desaparecer al 76% de las especies sobre la Tierra y su duración fue de 1 millón de años. Pero no fue la más devastadora de todas. La peor de todas las extinciones ocurrió hace 250 millones de años y fue detonada por la erupción de un megavolcán en Siberia. Esa extinción fue llamada la Gran Mortandad y acabó con el 96% de las especies y duró 1 millón de años. La buena noticia es que la vida ha logrado evolucionar a pesar de las grandes extinciones, aunque los animales que murieron nunca más se volvieron a ver. La mala noticia es que en estos momentos estamos viviendo la 6ª extinción de vida en masa sobre la Tierra. Somos la primera generación cuyas acciones pueden literalmente determinar el mundo en el que vivirán las generaciones futuras. Ninguna generación hasta ahora ha tenido la capacidad de alterar el clima de la Tierra y de provocar la gran 6ª extinción. Las extinciones de hace cientos de millones de años fueron causadas por el impacto en la Tierra de un gran meteorito o algún fenómeno de esa clase. Pero ahora no hay un meteorito estrellándose, sino que somos nosotros y nuestras exigencias lo que choca con la capacidad de la Tierra para satisfacer nuestras demandas. La particularidad de esta extinción es que por primera vez el agente destructor es el ser humano, que aparece como una verdadera plaga depredadora. Por ahí por donde pasa, siembra muerte y destrucción. Si el ritmo de extinción actual sigue su curso, quizá toda la vida que conocemos se extinga en las próximas 2 generaciones. ¿Podrá el hombre tomar conciencia? ¿Cuál será el futuro de nuestros hijos y nietos? ¿Tendrá la humanidad la capacidad para detener la 6ª extinción? Esta vez, ¿por quién doblan las campanas? ¿Cuánto tiempo le queda a nuestro planeta Tierra tal como lo conocemos? Es lo que intentaremos dilucidar esta noche de Mentiras Verdaderas junto a Dr. Fry. Cristian, increíble los datos que arrojaste ahí en la nota, 150 especies que se extinguen al día, en no más de 2 generaciones. La vida sobre la Tierra como la conocemos hoy podría desaparecer. Y también el hecho concreto de que hoy el ser humano por primera vez tiene la capacidad, según las decisiones que se tomen hoy,
de dibujar su futuro próximo. Es decir, en los próximos 10 años podríamos ver determinaciones concretas para el próximo siglo. Y las estamos viendo ahora, Ignacio. El registro de extinción de especies es dramático y vale la pena, para partir en este sentido, hablar de quién fue el primero que puso la alarma, porque hubo una persona, un gran investigador, que fue el primero que en 1996 habló y publicó un libro llamado La Sexta Extinción. 1996, Ignacio. Entonces, yo recuerdo en aquel entonces cuando se publica este polémico... Exactos 20 años. Efectivamente. Cuando se publica el libro de este autor muy destacado, evidentemente generó mucha polémica, mucha controversia. Al principio se fueron todos en contra de él. Lo acusaron de alarmista, me imagino. Efectivamente. Y hoy día prácticamente todos los biólogos del planeta de renombre e importancia están de acuerdo con que estamos viviendo la sexta extinción de vida en masa sobre la Tierra, producida por la acción del ser humano. Ese hombre y gran paleontólogo, arqueólogo, ecologista, se llama Richard Leakey. Entonces, es imposible hablar de la sexta extinción sin nombrarlo, porque fue el primero que hizo esto que hoy día ya es de común acuerdo dentro del mundo de la biología. El ser humano se ha transformado en una máquina depredadora del ambiente. Por eso, lo que más preocupa, porque evidentemente antes han habido no solamente 5 grandes extinciones, sino que otras tantas también de menor, digamos, magnitud. Lo que hoy día preocupa sobre todo a los biólogos es el ritmo acelerado de cómo se están extinguiendo estas especies. Por eso tenemos una declaración precisamente de Richard Leakey que afortunadamente nos puede dar algunas, digamos, declaraciones concretas respecto de lo que está ocurriendo hoy día y sobre todo para que los amigos en casa, las autoridades del mundo entero, porque esto es un problema planetario, tomen conciencia y ojalá hayan buenas esperanzas. Pero vamos con esa declaración, Ignacio. Vamos. The rate at which species are being lost today, I think, is a species of some kind that is unique every 20 minutes. And the numbers now of species are so dramatic that the realistic possibility exists that we could in the next decade, maybe 2 decades, lose more than 60, if not 70% of life as we know it today. Es realmente inquietante lo que este científico plantea. Podrían desaparecer entre el 60 y el 70% de las especies como las conocemos hoy en solo 2 décadas, en solo 20 años. Sus estudios están cumpliendo 20 años desde que fue acusado de alarmista, de apocalíptico. Él plantea que en 20 años más, entre el 60 y el 70% de nuestras especies en el planeta podrían desaparecer. O sea, es una sexta extinción. En eso estamos, es así. Mira, y si uno se va en la vida cotidiana, Ignacio, yo me acuerdo que hace 20 años, 30 años, yo iba a la playa, quería comer unas machas allá en el norte, y bueno, iba a la misma arena ahí en la orilla, movía el pie y sacaba las machas, pues. También habían pulguitas de mar. ¿Cuántos amigos no hicieron lo mismo? Pues vayan ahora a ver si encuentran las machas donde antes abundaban. Pensemos lo que son, mira, ¿cuándo fue la última vez que viste un picaflor, Ignacio? Los picaflores, que son tan importantes para muchas cosas, para la polinización, están desapareciendo porque también están en amenaza. En la isla Juan Fernández, que es prácticamente el pájaro más típico de la isla Juan Fernández, de ese microclima fantástico que se da con el Cerro del Yunque, los picaflores están desapareciendo. Entonces, claro, estas cosas que uno las va a hablar en términos con grandes cifras globales, también se refleja en lo pequeño. Yo me acuerdo también en el norte, antiguamente las palometas, que son unos
peces gigantescos que pesaban 40 hasta 50 kilos, ahora están saliendo unas palometas de este porte. Entonces, todo eso que estamos viviendo lo puede experimentar toda la gente. Dime una cosa, ¿quién ha visto un huemul el último tiempo? Las dificultades para ver un cóndor, además. Efectivamente, hacia los Andes, donde antes se veían los cóndores y donde yo fui a ver cóndores en su momento dado hace muchos años, hoy día cuesta que lleguen los cóndores y no se ven como se veían antes. Entonces, son pequeñas cosas que en nuestro pequeño mundo personal nos podemos ir dando cuenta de esas cosas. Dr. Feil, ¿cómo podemos identificar la primera fase en esta sexta extinción? Entonces, partamos con eso, porque cuando uno... Es muy relevante decir lo siguiente, que las extinciones de los dinosaurios duró 1 millón de años. La extinción de la gran mortandad de hace 250 millones de años duró 1 millón de años. Entonces, 1 millón de años, claro, es grande el espacio para un ser humano, pero a escala geológica es muy poco. Claro. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el ser humano, según los antecedentes que uno tiene a nivel científico de la biología, es el causante de esta sexta extinción. Entonces, la historia del ser humano tiene 5.000 años, pero la aparición de este Homo sapiens, que marca la primera fase de la extinción, ocurrió hace 100.000 años, Ignacio. Nuestros antepasados. Nuestros antepasados, el Homo sapiens, cuando irrumpe en la Tierra, irrumpe de una forma muy destructiva, Ignacio. Hay que pensar, por ejemplo, que los primeros Homo sapiens que llegan hace 100.000 años a Medio Oriente, llegaron a destruir, no llegaron en forma pacífica. Después se internaron hace 40.000 años a Europa. Y en Europa se enfrentaron con los Neandertal. Y los Neandertal habían vivido por lo menos unos 300.000 años sobre la Tierra. Y claro, los Homo sapiens tan pronto llegaron, no solamente alteraron el hábitat del Neandertal, sino que los comenzaron a exterminar, hasta que en un momento dado los Neandertal desaparecen abruptamente producto de las guerras con el Homo sapiens. Ese es el comienzo de nuestra misión depredadora, ¿no? en este planeta. La primera fase de la extinción comienza hace 100.000 años, Ignacio. Claro, en forma más tímida, porque cuando aparece este Homo sapiens, perturba el ecosistema, comienza a cazar, comienza la guerra con los Neandertal, los extermina, pero también hay mezclas de Homo sapiens con Neandertal. Entonces, así es como aparece esta sexta extinción. Pensemos que los primeros Homo sapiens que llegan a Norteamérica dejan, mira, hay muchos sitios arqueológicos antiguos y paleontológicos antiguos, donde en Norteamérica hay muchas, por ejemplo, matanza de bisontes, matanza de mamut, matanza, de una serie de animales que van reflejando lo que fue la irrupción de lo que llamamos ser humano. Mamuts, mastodontes, bisontes, grandes mamíferos que desaparecen producto de la acción humana, o de la acción del Homo sapiens, para ser Homo sapiens. Más preciso. Entonces, cuando uno comienza, esto es muy relevante porque, mira, se ha tenido la idea durante prácticamente los últimos 250 años que el hombre primitivo era un hombre bueno por naturaleza y que la civilización lo corrompe, que la sociedad lo corrompe. Esta visión prácticamente viene a poner un acento en que parece que el ser humano, este Homo sapiens pensante, aparentemente es un depredador desde que aparece en la historia humana, en la historia geológica, Ignacio. Esto es un ejercicio muy interesante porque lo que estamos haciendo acá, quitándole todo juicio de valor, es subir una suerte de dron al planeta Tierra y ver desde que aparece el Homo sapiens, desde que irrumpe el ser humano como una especie más, cómo comienza a avanzar, a depredar, como si fuese una epidemia. Prácticamente, Ignacio. Prácticamente, y sobre todo por los sitios de destrucción. Cuando llegó el Homo sapiens al Caribe, también llegó a matar todas las grandes especies.
todo lo que era más grande de él lo comenzó a cazar. ¿Cómo lo hacía? Bueno, entendiendo la poca superioridad física versus un mamut, un mastodonte, un bisonte. Sobre todo con inteligencia, lanzas, flechas, puntas de flecha, puntas de lanza y también con humo. Es decir, el humo en gran medida que generaba hacía muchas veces, digamos, sacaban los animales de las cuevas. Entonces fue su inteligencia la que fue de alguna forma destruyendo. Tenemos la declaración, vale la pena escucharla, del doctor Miguel Delibes, que es un biólogo que nos va a contar todo este primer periodo, la primera fase y cómo el ser humano realmente va a aparecer de alguna forma prácticamente como un toro salvaje en una jaula de cristal, a romperlo todo. Qué increíble. Así es el ser humano, Ignacio. Si quieren, vamos con la declaración. Vamos. Que cuando los primeros hombres llegaron a América se produjo una ola de extinciones enorme de las especies más grandes, que eran las más apetitosas para comer, las más fáciles de cazar y las que más proteínas proporcionaban. Entonces, en muy poco tiempo, en unos cientos de años, en 1000 años, se extinguieron gran número de especies, sobre todo grandes mamíferos en América del Norte y en América del Sur al llegar el hombre. Esto se ha repetido en Nueva Zelanda o en Madagascar mucho más recientemente, cuando los hombres han llegado. Había ocurrido hace 60.000 años cuando el hombre llegó a Australia. Es decir, que la llegada a un nuevo escenario de nuestra especie ha producido gran número de extinciones. La llegada del ser humano comienza desde el primer día a producir un gran número de desaparición, extinción de especies. Algunos dirán, bueno, es la naturaleza del más fuerte sobre el más débil, son las leyes propias de la misma naturaleza. Sin embargo, cuando el hombre empieza a crecer, evolucionar, civilizarse, construir imperios, el proceso de avalancha como avance de depredador comienza a ser cada vez más impactante. Y muy importante lo que señalas, porque uno puede decir, al tener esta visión de la primera fase, que este primer Homo sapiens que irrumpe en la historia, claro, comienza a destruir, comienza a cazar, se impone a los Neandertal y a todos los otros especies de Homo que podían quedar por ahí también, pero de alguna forma como que no se daba cuenta, dado la magnitud de la Tierra gigantesca, del deterioro que estaba haciendo. O sea, no había una conciencia en ese sentido de este primer Homo sapiens de que estaba destruyendo, porque en realidad eran pocos comparativamente con los que hoy día hay. Entonces, bueno, de alguna forma también había mucha vegetación, no habían civilizaciones, sino que era un hombre nómade, en ese sentido, explorando la Tierra. El mamífero más poderoso y fuerte. Efectivamente, e inteligente. Entonces, cuando uno se dice, bueno, ¿es la inteligencia la que va a corromper al hombre? Eso lo planteaba Jean-Jacques Rousseau en su tiempo, es decir, el hombre es corrompido por su inteligencia de alguna forma al tratar de ir destruyendo todo por su propio beneficio. Sea lo que sea, la sexta extinción tiene esa primera fase, Ignacio. La segunda fase de la extinción comienza hace 10.000 años con el inicio de la agricultura. Exactamente, ¿qué marca el inicio de la agricultura, doctor? La agricultura, mira, la primera vez que, la agricultura se sabe que nació simultáneamente en varias partes del planeta, pero la primera vez que donde hay registros por primera vez, es en la cultura natufia, que está en el Medio Oriente. Es ahí donde se sabe que hubo agricultura exactamente hace 10.000 años. Entonces, cuando uno dice, claro, la agricultura, qué fantástico, bajo el paradigma pasado. Es decir, claro, la agricultura, fantástico, se puede cultivar, comienzan a domesticarse muchos animales, pero si uno lo ve desde esta perspectiva biológica científica, la agricultura prácticamente es una guerra del hombre contra la naturaleza, pues. Porque claro, plantemos,
Entonces todas las especies nativas que no nos sirven, las exterminamos, las sacamos para plantar solamente lo que nosotros queremos. Y si hoy día nosotros vemos la agricultura como la hemos visto, claro, plaguicidas, insecticidas para matar todo lo que no sea lo que nosotros queremos. Entonces, esta perspectiva de la agricultura es bastante distinta. También, a nivel de la escala de la vida en la Tierra. La vida en la Tierra tiene 3.500 millones de años, Ignacio, desde las primeras células que aparecieron en los mares poco profundos. 3.500 millones de años. Y uno tiene que decir que en realidad el inicio de la agricultura hace 10.000 años es el cambio ecológico más brutal que ha tenido la vida durante esos 3.500 millones de años, con excepción de las extinciones. ¿Por qué es tan relevante? Porque se modifica, porque el ser humano, este Homo sapiens, en vez de adaptarse al medio, manipula el medio, lo cambia. O sea, en simple, el ser humano deja de tomar lo que la naturaleza le puede proveer, obtener el fruto desde un árbol, tomar la hortaliza o el vegetal desde lo que la naturaleza le puede entregar según su propio ciclo, sino que comienza a manipularla según sus necesidades. Así es. Y cuando esto se convierte en un negocio, la situación se hace aún más dramática, ¿no? Efectivamente, Ignacio. Entonces, aparece el ser humano como un agente modificador del entorno. Entonces, es clave eso dentro de toda esta segunda fase, porque comienza el sedentarismo. El hombre entonces, después de 100.000 años, deja de vagar por todas partes, deja de ser nómade y se comienza a asentar en ciudades, al lado de los campos agrícolas. Y las ciudades, en la medida que la concentración humana, en la medida que va creciendo, también es concentración de vicios humanos, Ignacio. ¿A quién no le ha pasado que se ve en la obligación de llevar a sus hijos a un campo para que conozca el lugar exacto y real de dónde provienen los alimentos vegetales? Porque algunos niños creen que todo viene del supermercado. Como que nacen en una generación espontánea en las góndolas y vienen listos, digamos. Porque no hay forma de que conozcan el proceso real, porque no tienen contacto con eso. Efectivamente. Entonces, el ser humano va sobrecargando la naturaleza, va sobrecargando los ecosistemas, y esa sobrecarga de ecosistemas es la segunda fase. La agricultura, el sedentarismo, el inicio, la aparición de las grandes civilizaciones y ciudades va a comenzar de alguna forma también con ese sedentarismo, unas guerras interminables del hombre contra el hombre, culturas contra culturas, imperios contra imperios, reyes contra reyes, a partir del inicio del sedentarismo y de la agricultura. ¿Qué tanto se erosiona la tierra con el ejercicio de manipularla forzadamente para obtener el alimento que el ser humano quiere y necesita? Mira, cuando uno observa esta segunda fase, uno puede decir que, bueno, la manipula, la altera, pero se mantiene durante muchísimo tiempo en un ciclo natural. Es decir, hay tierras con muchos minerales fantásticos, de donde salen las frutas y las hortalizas y las plantas bastante sanas. Entonces, en el primer periodo, de esta segunda fase, la fertilidad es total. Es total y es un gran avance para este sedentarismo. Entonces, claro, la pregunta es cómo tú interpretas eso. ¿Lo interpretas como algo realmente positivo, la aparición de la agricultura? ¿O en realidad también como algo negativo, en el sentido que se van a ir generando estas, ciudades y en muchas ocasiones también, centros de vicios también, como se han llegado hoy día? Pero eso es posterior. Ahora, son temas que uno tiene que poner en la mesa. Doctor Fail, cuando pasamos a la tercera fase, nos enfrentamos a algo que ya hemos discutido bajo otros puntos de vista, otros prismas en este mismo programa. La revolución industrial.
la irrupción de la producción masiva de objetos, especies, ¿qué tanto altera y se sitúa en esta discusión de la sexta extinción? La tercera fase, como tú la dijiste, la tercera fase de la sexta extinción es el inicio de la revolución industrial que la vimos oportunamente el viernes pasado. Claro. Entonces, ahí ya la cosa cambia, porque comienza una sobreexplotación industrial. Pensemos todo lo que, digamos, lo que conlleva la revolución industrial, no solamente el uso de la técnica de la máquina a vapor, sino que también una filosofía económica de ultraconsumo, de consumo, el humo como gran símbolo del avance. Entonces, cuando uno observa esto, uno puede decir lo siguiente, Ignacio: el ser humano, hasta ese inicio de la tercera fase con la revolución industrial en 1750, uno puede decir de alguna forma que, mira, no tenía tanta conciencia de lo que estaba ocurriendo. Es decir, el ser humano, imagínate los grandes industriales de aquel siglo XIX, viendo el humo, viendo cómo se producían los autos, viéndose cómo se producían los zapatos, con todo lo que sabemos, pero ellos decían el humo es símbolo de prosperidad, símbolo de progreso. Entonces, desde nuestra perspectiva, uno puede decir que no tenían conciencia. Es decir, el Homo sapiens de la primera fase no tenía conciencia de que estaba siendo el responsable de una extinción masiva. No se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Porque cuando uno le pregunta incluso a los papás de uno, oye, no se tenía una gran conciencia del deterioro del medio ambiente hace 40 años atrás, Ignacio. Entonces, aparece como un ser humano inconsciente de lo que hace. En una indolencia total. Indolencia total. Eso es así. Entonces, bueno, por eso nosotros estamos en tiempos de un despertar ahora, y eso ha sido profetizado, pronosticado, predicho, pero tampoco uno puede, en ese sentido, como demonizar el pasado, como que, claro, mira, lo hacían sin darse cuenta. El problema es que ahora nosotros nos damos cuenta de esto. Y no solo eso, sino que algunos científicos, como ya hemos visto, son capaces de proyectar lo que va a suceder en 1, 2 generaciones más. Estamos en una carrera contra el tiempo. No estamos discutiendo un tema a futuro de 2, 3 siglos más. Estamos hablando de 20, 30 años más. Es decir, si no se toman medidas conscientes y radicales hoy, la vida en el planeta va a tender a desaparecer. Eso es lo que se predice al ritmo de extinción actual. Hoy día, mira, a nivel de la biodiversidad que se tiene en la Tierra, mira, el ser humano, la biología, ha logrado catalogar aproximadamente unos 75.000 especies. ¿Cuántas especies hay? Se calcula que unas 2 millones de especies, pero que no se saben. Según al menos los datos que uno tiene, habrían 75.000 especies catalogadas y unas 2 millones de especies en total en la Tierra, bueno, más o menos, ¿ya? Entonces, al ritmo de extinción hoy día se están extinguiendo por lo menos unas 20.000 especies anualmente. Y si es que esto uno lo proyecta en los años, claro, de aquí a 150 años, prácticamente desaparecerían todas las especies debido a lo que está ocurriendo. Lo peligroso es cuando uno va al día a día, Dr. File. Hoy es viernes por la noche, si uno hace un catastro, ¿no? Solo en la jornada de hoy, viernes, ya se extinguieron muchísimas especies. Lo mismo va a pasar mañana sábado, pasado domingo, y este es un suma y sigue. La extinción es a pasos agigantados. Efectivamente, y según los antecedentes, las amenazas de todos los, digamos, los anfibios están en tremenda amenaza de extinción. Los peces, los corales, los caracoles, las ballenas, los mamíferos, todas, mira, están en un riesgo de extinción. De hecho, de esas 75.000 especies estudiadas, el 25% están en riesgo de desaparecer
y alrededor de 40.000 están amenazadas por la extinción. Es decir, no han desaparecido, están en riesgo, se pueden hacer cosas todavía, pero con un ser humano un poquito más consciente, porque uno llega a un punto relevante que tiene que ver con qué es el ser humano. Entonces, cuando uno llega a eso, uno tiene que decir una cosa muy importante, porque en esta tercera fase, que comienza con la revolución industrial y que se potencia con todo lo que es este periodo antropoceno que comienza en 1947. En 1947 el ritmo de deterioro del medio ambiente, de consumo y de cuantos otros indicadores aumenta exponencialmente. Ese es el punto de una nueva era geológica. Claro, la era llamada actualmente antropoceno, donde el ser humano se reconoce como un agente de cambio climático. Entonces, claro, esta segunda fase que tiene que ver con todo este periodo nos tiene que llevar a darnos cuenta que el ser humano es un ser humano cuya principal característica no es estar en el ambiente. Desde que aparece el Homo sapiens hace más de 100.000 años, él sale del ambiente. Su característica sustancial en ese sentido es el lenguaje artificial. El ser humano cambia el medio ambiente y al cambiarlo lo va destruyendo. Es en ese sentido destructor de la naturaleza por su propia naturaleza. Es destructor de la tierra por esencia. Por esencia. Entonces, claro, así ha sido durante 100.000 años. Qué increíble. El tema es que ahora, si sigue así, se va a destruir su hábitat y bueno, y es muy posible que perezca, ¿cómo se llama?, prontamente. ¿Cómo se genera ese factor tan determinante, doctor Feil? ¿Es por su propia naturaleza? ¿Es por subsistencia, por sobrevivencia? Es su propia naturaleza. Es decir, toda la artificialidad es propia del hombre. Es lo que lo distingue de todo el resto de los animales. ¿Por qué no somos capaces de coexistir con lo que nos rodea de forma sana, sin convertirnos, como lo hemos hablado, y quizás es una pregunta interesante para plantear luego, ¿no? ¿Somos una suerte de epidemia para el planeta, como raza? Cuando uno lo ve, claro que sí. Y cuando uno ve los efectos de la aparición del ser humano, somos una especie de plaga depredadora del planeta y de la vida sobre el planeta. Y eso que les quede claro a todos en casa, según estos antecedentes. Increíble. O sea, cuando nuestros amigos se van de vacaciones y tienen plaga de algún bicho y se desesperan buscando cómo solucionarlo, no nos damos cuenta que nosotros, como especie humana, somos una plaga para el planeta. La peor plaga del planeta, Ignacio. La peor plaga del planeta somos nosotros. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el ser humano es un ser humano inteligente, pues. Lo que pasa es que ahora esa inteligencia se tiene que transformar en sabiduría. Porque con la inteligencia que ha hecho el Homo sapiens durante 100.000 años, con la inteligencia, llegado a este punto y bajo esta visión, destruir y llevar al resto de especies a la extinción por su lenguaje artificial. La ambición humana, ¿qué tanto factor juega en todo esto? Bueno, la codicia de nuestra especie. Es parte, porque eso tiene que ver directamente con esta última fase. La última fase de la sexta extinción, con la revolución industrial, tiene que ver con impulsos. Mira, tú hablas de la codicia, sí, el egoísmo, sí, el materialismo, sí. Pero cuando uno ve que esos son vicios humanos y que esos vicios humanos están llevando a la extinción al resto de especies sobre la Tierra, hay algo un poco más profundo, Ignacio. Esos vicios humanos dependen en realidad de una potencia espiritual maligna, que es el origen de esos vicios. Y el ser humano, como parte de esta depredación, y ojo, aniquilación del hombre contra el hombre también. Entonces, no veamos solamente superficialmente estas cosas, veámoslos también en la profundidad de la maldad,
El ser humano es el resultado de un conflicto espiritual que comenzó hace 13.600 millones de años entre mundos espirituales, potencias espirituales de la bondad, de la luz y de la oscuridad. Y los vicios que vemos ahora, el materialismo, la inconsciencia de la casa, responden en lo profundo a una potencia espiritual maligna, Ignacio. Imposible dejar de lado los grandes conflictos bélicos. El hombre impugna contra el hombre desde el comienzo de los tiempos. Por eso, es muy relevante eso. Entonces, no seamos ingenuos en decir, bueno, mira, esto se hace porque quiero tener más dinero, por ejemplo. Depredo el mundo porque quiero, no sé, imponer mi pensamiento o imponer mi civilización. O desarrollo la agricultura a niveles industriales, bueno, para tener buena alimentación. Detrás de todas esas cosas superficiales hay un mal, Ignacio. Hay un mal que son potencias metafísicas, potencias espirituales, que sostienen lo que uno ve exteriormente. Cuando uno ve, por ejemplo, cuáles son las causas de la extinción, hoy día, según los antecedentes que uno tiene, uno puede decir que hay dos grandes causas. Por un lado, todo lo que es el cambio climático con todos los factores que hemos visto durante, bueno, más de una jornada y un episodio, tiene muchos factores el cambio climático, pero hay una cosa que es importante, que es producido por el ser humano. El ser humano en este cambio climático es el responsable. Esa es la primera causa de la extinción, de la sexta extinción. Es el ser humano que produce un cambio en el clima. Y en la práctica, el aumento de la temperatura del planeta. Aumento que se va haciendo cada vez más veloz con el paso de los años. Y no solamente eso, también sumémosle también la sobreexplotación, sumémosle también la sobreexplotación de los mares, la sobreexplotación, bueno, de la industria ganadera en su momento dado, también lo hemos señalado, las miles de toneladas de aerosoles que se infunden por toda la tierra. Suma y sigue. Esa es la primera causa, entonces, el cambio climático. Y la segunda causa de la extinción, Ignacio, es el aumento explosivo de la población humana. Sobre eso uno tiene que decir lo siguiente, porque en la medida, mira, la Tierra tiene mucho espacio, la Tierra no está sobrepoblada de seres humanos, son las ciudades que se sobrepoblan. Ese es el problema. Porque las ciudades, cuando se sobrepoblan y hay abundantes seres humanos, se juntan, son nidos de corrupción las ciudades gigantescas, Ignacio. Como Santiago, pues. Como la ciudad, bueno, ¿cuántas ciudades? Por no nombrar a ninguna, porque bueno, pero todas las grandes ciudades del mundo sobrepobladas son nidos de corrupción humana. Son esas grandes ciudades donde aumenta la corrupción. Y me quedo dando vuelta ese concepto, doctor Feil, ¿no? Estas fuerzas malignas que se sobreponen y donde el ejercicio de la bondad humana va quedando bien de lado. Va quedando bien de lado, pero también hay luz también luchando por ahí, Ignacio. Es decir, uno sabe que en estos 100.000 años y el último tiempo, la oscuridad y la maldad son almas malas que andan por espacios más allá del físico. Bueno, eso, Ignacio, toma cuerpo en lo que nosotros estamos viviendo, pero también hay fuerzas de luz que están luchando para, primero que nada, tomar conciencia. Eso es lo primero, porque, mira, el ser humano ha sido en realidad, cuando uno ve los últimos tiempos, como un niño inocente que no se da cuenta las cabezas de pescado que ha estado haciendo. Este despertar de la conciencia que estamos viviendo desde el año 2012, afortunadamente, es como que está pasando
el ser humano de ser un niño adolescente, inconsciente, inmaduro, a ser por primera vez un hombre con responsabilidad. No hay responsabilidad del ser humano. El ser humano ha sido irresponsable el último tiempo. Entonces, eso es así. Cuando uno observa esto, bueno, es de alguna forma una especie de madurez que estamos teniendo y que estamos en los primeros años. Tenemos una declaración también de Richard Leakey, que nos va a poner en contexto de esta situación sobre las causas de la extinción y lo dramático que también, bueno, de lo que estamos viviendo ahora. Si quieres, vamos a verla. Vamos. I merely raised the question of, look, we don't need drones and we don't need a bigger army. We need some integrity and we need some honesty. Those who are involved in illegitimate actions shouldn't be transferred to another job so they can do something else that's not good for the society. They should simply be fired. And having fired them, they should be subjected to the proper legal process, and if they're found to have broken the law, they should face the law in court and take the consequences of their actions. And we are, I think, very arrogant to believe that extinction is for everything but us. It is inescapable. The process of extinction will include us at some point. When? How? I don't know. Qué increíble lo que dice el Richard científico, Leakey, ¿no? El ser humano es tan arrogante que discute eternamente sobre las extinciones de muchísimas especies, sin darse cuenta que el principal responsable y también el último gran afectado es el mismo ser humano. Así es. O sea, la extinción de las especies va en directa relación de nuestra propia extinción. Y lo que dice Richard Leakey, tarde o temprano, lo que está ocurriendo al medio ambiente, tarde o temprano lo que está ocurriendo con las ballenas. Mira, venía recién al canal y llegó otra noticia del hemisferio norte donde 30 ballenas vararon, murieron. ¿Y sabes por qué? Porque le encontraron, bueno, la causa, le encontraron en sus estómagos kilos y kilos de plástico. Basura. Comiendo plástico murieron. Recién la noticia salió. ¿Cuántas veces hemos visto en este mismo espacio, en este mismo programa, verdaderos continentes de basura? Efectivamente. Que están ahí, dando vuelta en el océano. Continentes de basura. Entonces, claro, las ballenas con sus bocas grandes se acercan, piensan que, bueno, es ese alimento y se tragan la basura y mueren. Responsable el ser humano. Pero lo que dice Richard Leakey es que tarde o temprano esto se va a volver contra nosotros. No sabe cuándo, pero es inevitable. Por eso también vale la pena recordar las palabras de Stephen Hawking, que dice que el ser humano, mira, no tiene más de 1000 años de vida sobre la Tierra. Entonces aparecen los seres humanos súper arrogantes, que son generalmente los que tienen el poder, porque el poder y la arrogancia van de la mano. Y hartos patinazos que se han dado el último tiempo, muchas personas con poder que pensaron que podían hacer y deshacer, y hoy día están saliendo de la justicia. Pues bien, esa arrogancia acompañada del poder hace pensar que, bueno, ¿qué importa primero que el resto muera? Eso por un lado. ¿Qué importa que las especies mueran? No importa. ¿Y qué importa que el ser humano muera? Tampoco le importa, Ignacio. Pero tarde o temprano se va a ir contra sí mismo esta extinción. Para nuestros amigos que se suman a la sintonía, estamos discutiendo un tema sumamente controvertido. Según los expertos, según los informes, según los científicos, estamos viviendo ya una sexta extinción. No estamos haciendo un ejercicio acá pitonizo, revisando lo que podría venir en el futuro. Estamos documentando, estamos informando a partir de lo que indica la ciencia, que hoy, en un 2016, ya estamos viviendo una sexta extinción. ¿Cuáles son las causas de esta sexta extinción? Es lo que estamos descubriendo. Por un lado, entonces, el cambio climático.
Por otro lado, la sobrepoblación. Y aquí hay que detenerse en algunos aspectos importantes, porque cuando uno se da cuenta que en 1750, cuando comienza todo esto, en la Tierra habían 800 millones de personas. Pues bien, en 1900 ya habían 2.000 millones de personas. Y ya en el 2000, un siglo después, en el 2015, hoy día, hay 7.000 millones de personas. Es decir, en 100 años aumentó la población en 5.000 millones de personas, Ignacio. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que estamos viendo en pantalla. Las grandes aglomeraciones urbanas son nido de delincuencia, nido de vicios, nido de mentiras, nido de corrupción. Peleando por espacio y por comida. ¿No hay suficiente alimento para todos? Hay suficiente alimento, pero está mal distribuido, Ignacio. Hay alimentos para el doble, en este sentido, para 14.000 millones de personas. Pero claro, no se alcanza de alguna forma, a distribuir bien, como lo hemos visto oportunamente también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las proyecciones geográficas humanas, se cuenta que de aquí al año 2050 van a haber 10.000 millones de personas. Y el problema, como les digo, no es la superficie terrestre, porque tierra hay mucha, Ignacio. Uno puede agarrarse, se va a cualquier parte, pone una casa, y claro, tendrá que vivir en otro ambiente, qué sé yo. El problema son las grandes aglomeraciones urbanas. Y otra cosa, la inconsciencia, pues. La inconsciencia, porque prácticamente una de las cosas que se hace dentro de este sistema es promover, digamos, el nacimiento, pero como si fuera, prácticamente estamos peor que los conejos, peor que las ratas, Ignacio. Lo único que el ser humano hace es multiplicarse, eso lo hace bien, el fornicar y otras tantas cosas, y tengamos hijos, ¿cuánto ganas? No gano mucha plata y tengo 10 hijos. Entonces, también inconsciencia, súper inconsciencia, porque ahí vienen los grandes problemas del sistema capitalista que hemos visto en un momento dado, donde para tener mano de obra hay que tener más trabajadores, pero eso está llevando a una destrucción de la convivencia humana. ¿Es hora de controlar nuestras tasas de natalidad? Mira, yo creo que hay que tener siempre si estamos... Que muchos cuestionan las medidas que, ya han sido erradicadas, ¿no? En algunos países, recordemos el caso de China, un hijo por familia. Un hijo, mira... Más de un hijo, te caen las penas del infierno. Efectivamente, pero eso ya se abolió. Se abolió, pero y se abolió con el capitalismo que entró a China. Y entendemos que ese ejercicio en algún minuto tenía medidas bastante pragmáticas, digamos. Mira, lo cierto que cuando hay muchas personas reunidas en un lugar como en las grandes ciudades, eso viene asociado con la perdición y la corrupción humana, la corrupción de las virtudes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado, porque la proyección es... Mira, si uno recuerda también las antiguas tablillas sumerias, pues, las tablillas sumerias, cuando los dioses del antiguo Mesopotamia envían el castigo al ser humano que habían creado, el castigo del diluvio universal, lo enviaron porque estos seres humanos que habían creado solamente se multiplicaban. Y eso está escrito en las tablillas sumerias hace 5.000 años. Estos seres humanos lo único que hacen es estar acostados, teniendo sexo. Entonces les mandaron el diluvio universal por esa causa, Ignacio. Y está escrita en las tablillas sumerias. Y cuando uno ve que ahora más se multiplican, pues, y muchas veces sin conciencia de a dónde se viene. La vida, mira, traer a la vida a personas para que se maten, para que padezcan hambre,
Por eso uno tiene que ser responsable, tratar de que cuando uno tenga un hijo, bueno, de que ojalá poder darle una buena vida, Ignacio. Eso es lo importante dentro de esta situación. Ahora, sea lo que sea, ahí están las dos grandes causas y ambas causas son producto del ser humano. Esta sexta extinción, por lo tanto, las causas fundamentales, claro, es el ser humano, pero en su sobrepoblación, por un lado, lo que te lleva también a planificar, muchos están planificando, algunos conspiradores, Ignacio, la muerte de muchas personas debido a esta sobrepoblación, genocidios humanos por muchas partes, se planifican por eso también, justificando eso. Entonces, hay que tener lo importante sobre estos temas, hay que tener conciencia de la sobrepoblación, hay que tener conciencia de lo que significa tener un hijo, una hija. Eso es lo importante para el futuro. Doctor Fay, ¿cómo es eso que grupos podrían ser determinantes en eliminar seres humanos, eliminar una parte de la población? ¿A qué se refiere con eso? Es que hay muchas personas que, dado esta sobrepoblación, dado las condiciones de vida en que viven la gran mayoría de personas, bueno, dicen, hasta justifica que mueran, Ignacio. El ser humano vale menos que los animales incluso. Entonces, se ha hablado muchas veces de esa conspiración para ir eliminando sistemáticamente grupos humanos, bueno, por diferentes fines o por diferentes pretextos. Detrás de todos esos pretextos para matar a seres humanos o para los genocidios, siempre está la maldad pura detrás. Entonces, mira, es muy relevante, muy relevante. Lo importante, sea lo que sea, que ahí están las causas. Cambio climático, sobrepoblación, para que uno tenga conciencia. Eso es lo más importante desde mi punto de vista. Y, bueno, hay efectos que son dramáticos. Mira, dentro de los aspectos dramáticos de toda esta situación está lo que es la deforestación. La deforestación, Ignacio, de todo el mundo, hace que se empobrezca la tierra y claro, es otra de las causas de esta sexta extinción. Mira, según algunos datos, la deforestación llega en algunas partes a 1.500.000 árboles se cortan diariamente en la tierra. 1.500.000 árboles y se reponen la mitad. Es decir, se está deforestando. O sea, estamos perdiendo diariamente, ¿es una cifra diaria? Es una cifra diaria. Diariamente estamos perdiendo 500.000 árboles. Mira, más de 500.000 árboles. Más de 500. Son 1,5 millones de árboles que se están deforestando y se están volviendo a plantar. La mitad. La mitad. Y ojo, porque muchas veces los árboles que se están cortando son árboles viejos. Milenarios. Milenarios. Población nativa, digamos. Efectivamente. Entonces los árboles nuevos no tienen las propiedades de los árboles viejos y se están destruyendo. Se reforesta con árboles que tienen crecimiento rápido. Así es. Para cortarlo lo más pronto posible, sin observar el ciclo de la naturaleza. Y fíjate tú lo que significa cortar eso. O sea, la vida que se va en los bosques diariamente es atroz. Extinción, sexta extinción. Tenemos la declaración, querido Ignacio, de Paul Hoffman, que es un geólogo de la Universidad de Harvard. Vale la pena escucharla en este momento, Ignacio. Vamos a ver. El promedio global del cambio de temperatura en los últimos 100 años está en torno a solo medio grado. Si el cambio es tan pequeño, ¿por qué vivimos tan pendientes de ello? Se debe a la velocidad del cambio.
Ha habido cambios geológicos mucho mayores, pero en su mayoría también han sido mucho más lentos, por lo que los organismos han podido adaptarse a dichos cambios. Pensemos, por ejemplo, en las plantas o los bosques de final de la última era de hielo, hace 10.000 años, momento en que se produjo un calentamiento global. Darwin se dio cuenta de que la flora y la fauna de la Europa Sur había emigrado hacia el norte, a latitudes más elevadas, mientras la del norte se había desplazado de las montañas al nivel del mar. Es decir, si se tienen 10.000 años para moverse, no hay problema, pero en solo 20 o 30 años es imposible que los árboles se desplacen tan rápido. No es tanto la magnitud del cambio global lo que está en cuestión, sino la tasa del cambio. Muy rápida, Ignacio. Se están extinguiendo, claro, que uno no lo nota porque uno vive apenas unos cuantos años, pues, pero a escala geológica, el deterioro del medio ambiente de los últimos 50 años es una tasa rapidísima. El cambio es abrupto y las especies no tienen la capacidad de adaptarse a este cambio climático. Y hay que decir, llegado a este punto, Ignacio, hay que decir claramente a todos los industriales del mundo, porque nos ven en todas partes del mundo, Ignacio, decirle a los industriales, a los economistas, que hoy día se vive una tensión muy grande entre este mundo económico industrial y todo lo que es el ecosistema. Cada día esa tensión entre el mundo de los que piensan la economía, de lo que piensan las industrias, y el ecosistema, es mayor esa tensión. Por lo tanto, yo me pregunto a todos los grandes industriales, ingenieros industriales del mundo entero, a los grandes economistas, grandes estoy hablando, ¿cuándo se van a sentar realmente a poner en sus grupos la tensión que la economía está generando en el medio ambiente y las consecuencias del medio ambiente? Porque cuando se reúnen todos los ecologistas, por ejemplo, hablar de la ecología, bueno, es pintoresco para ellos. Pero es la industria mundial la que tiene que poner el tema ecosistema en el centro del debate industrial, Ignacio. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen ahora cuando se juntan? No hablan nunca del tema ecosistema. No tema, no anatema. Pero por todas partes los biólogos están mostrando los antecedentes de la sexta extinción. Y la tensión es inevitable. Entonces, en algún momento dado del futuro, no va a ser uno, y no van a ser los ecologistas tampoco. Van a ser los mismos ingenieros industriales de este país y de todas partes del mundo que van a tener que decir, bueno, parece que hoy día en la reunión anual vamos a tener que hablar de la tensión que estamos generando en el ecosistema. Gran tensión, que se refleja también en todo lo que son los corales, Ignacio. ¿Por qué los corales, doctor? Porque los corales, mira, los corales, hay corales desde hace 500 millones de años, pero todo lo que es el cambio climático, el alza de las temperaturas de los mares, todo lo que es la basura al interior del mar, están destruyendo los corales, y los corales son fuentes de vida y de alimentación de al menos una cuarta parte de todas las especies marinas. Entonces, son fuentes fuertes, digamos, fuentes de abundancia de peces, de medicamentos. Tú sabes que, por ejemplo, muchos de medicamentos importantísimos se sacan de los corales. Sin embargo, están prácticamente durante los últimos 50 años, están desapareciendo abruptamente, como te decía, debido al aumento de la temperatura,
del efecto invernadero en los mares, la salinidad que ha aumentado en los mares, la polución de los mares con residuos industriales y la sobreexplotación pesquera de todos los océanos están afectando el ritmo de vida, los ciclos de vida de los mismos corales, que son fundamentales, están viéndose afectados, Ignacio. Entonces, otro efecto. Pero cuando uno ve este efecto, claro, ese efecto de destrucción de los corales está generando la extinción de muchísimas especies, al menos en riesgo una cuarta parte. Y hay que pensar que solamente a partir de los corales están en riesgo, como te decía, una cuarta parte de las especies del mar, pero debido a la sobreexplotación, mira, hay 3/4 partes de las especies del mar sobreexplotadas. Entonces, no es que hayan desaparecido, es decir, por ejemplo, los atunes. Los atunes, que rico comerse un tarrito de atún, pero están siendo exterminados los atunes. Entonces, aún hay vivos, pero el riesgo de que se aparezcan ha aumentado muchísimo. Hemos hablado de lo rico que es en Isla de Pascua el atún. Así es. Para nuestros amigos que nos ven en la isla. Así es. Entonces, muchas especies están viéndose afectadas. Muy importante, Ignacio, hablar también de que hoy día realmente, cuando uno ve la acción humana, uno tiene que decir que hay un ataque contra los animales. El ser humano está atacando a los animales, Ignacio. Y ese ataque contra los animales es global. A veces no se sabe cómo, porque la gente es inconsciente, pero en otras ocasiones, como la caza, mira, algunos dicen que la caza, bueno, hay cuotas de caza, sí es efectivo, pero hoy día es tan impopular la caza, Ignacio. Por supuesto. Mira, animales como los elefantes, rinocerontes, osos panda y ballenas, lamentablemente, están abocados a su pronta extinción. Ayer estábamos con el profe Iván Arenas acá, un homenaje muy bonito que le hicimos al tío Valentín, y en la pausa comercial me comentaba, el profe Rosa siempre con infinidad de datos, ¿no?, que la cantidad de marfil que en algún momento el ser humano necesitó para solo hacer las teclas de los pianos eran cifras absurdas. La matanza de elefantes para conseguir ese marfil para hacer muy poquitas teclas de piano. Ese tipo de ejemplos afloran constantemente para ver la depredación ridícula, ¿no?, en la que incurre el hombre para obtener ciertos beneficios, muy puntuales, muy específicos, muy acotados. Mira, y como decíamos, beneficios que en un minuto uno los puede entender, pero que hoy día, con el desarrollo de la conciencia global que tenemos todos, Ignacio, hoy día el ser humano es un ser humano, el verdadero ser humano, pues, es un ser humano de conciencia global, inevitablemente. El desarrollo de la noósfera y de la conciencia universal es, bueno, no se puede detener, Ignacio. Entonces, ya no podemos decir, bueno, vamos a matar un elefante para sacarle los colmillos. Se sigue haciendo, pero uno ya no lo justifica. Estamos enfrentando entonces en esta sexta extinción, Dr. File, al hombre como mamífero, como raza, como especie, versus todas las otras especies. Así es. ¿Es un encuentro frontal ya? Es un encuentro frontal. Desde mi punto de vista frontal y desde el punto de vista de los antecedentes de exterminio, de inconsciencia, es frontal. 3/4 partes de las especies en el mar sobreexplotadas. Sobreexplotación. Porque el ser humano tiene que alimentarse, pues. Pero ¿hasta qué punto? ¿Cuál es el límite? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el límite de la explotación? ¿Cuál es el límite de esa explotación? Es lo que averiguamos a la vuelta. Seguimos junto a Dr. File en esta noche de viernes. Imperdible capítulo, Mentiras Verdaderas, no te vayas.
Queridos amigos, como lo hemos venido discutiendo hace ya más de una hora en esta noche de Mentiras Verdaderas, junto a Dr. File, Cristian Contreras Radovich, desde el origen de la vida, hemos enfrentado 5 grandes extinciones, todas por causas externas. Meteoritos, grandes erupciones volcánicas, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy estamos enfrentando la llamada 6ª extinción y que por primera vez tiene directa relación y tiene responsabilidad, pero absoluta, de nosotros mismos los seres humanos. Y en ese sentido, somos como el impacto del meteorito hace 65 millones de años. El ser humano está extinguiendo la vida como el impacto del meteorito, Ignacio, a ese ritmo. Y eso es lo que preocupa. Pero sobre todo preocupa, mira, a uno le queda un poco de tiempo de vida, pero los jóvenes, los niños, Ignacio, ¿qué futuro le estamos dando a nuestros hijos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar en 1 o 2 generaciones más? Nuestros nietos, nuestros bisnietos, ¿qué planeta van a conocer? ¿Podemos decir algo al respecto? Mira, un planeta con una biodiversidad mucho más pobre. Eso está ocurriendo. Hoy día prácticamente yo me pregunto cuántos de los amigos en casa que viven en las ciudades han visto los animales en su forma natural, solamente zoológicos. Hay países que están aboliendo los zoológicos, los están cerrando, Ignacio. ¿Para qué? Para cuidar a las pocas especies. Hay otros que lo están protegiendo porque ya hay animales que no van a poder vivir sino en cautiverio para poder verlos. Es efectivo. Se han extinguido muchísimos animales durante el último siglo. Hemos visto durante el siglo XX la extinción de alrededor de 900 especies, Ignacio, que nunca más. Ahora, lo particular de esas especies es que cuando se extinguen nunca más las ves, pues. Nunca más vuelven a la vida. Algunos sueñan con toda esta, volver gracias a todos estos experimentos genéticos, clonaciones y otras tantas cosas, experimentos, volver a la vida especies. Ojalá que se pueda hacer, pero ese no es el sentido de la sabiduría. El sentido de la sabiduría es proteger el ambiente, proteger el ecosistema, porque también somos parte del ecosistema. El ser humano recién se está dando cuenta que es parte del ecosistema, Ignacio. Ese es el tema. ¿Todas las especies están destinadas a desaparecer entonces en algún minuto? Mira, si uno piensa, hay algunas que podrían sobrevivir. Fíjate tú que el escarabajo, hay 350.000 variaciones de escarabajo. Entonces quizá el escarabajo en su adaptación al medio, en su selección natural y adaptación al medio y en su evolución, ha logrado prácticamente la inmortalidad del escarabajo. Quizá con razón, todo el imperio egipcio antiguo tomaba al escarabajo como el gran símbolo del corazón humano. Y cuando se iban a la otra vida y llegaban al salón del juicio, lo que ponían frente a la balanza de la Maat era el escarabajo que representaba el corazón. El corazón representado en el escarabajo prácticamente es inmortal. ¿En qué sentido me refiero? Es posible. Mira, hay estudios de la inteligencia en el universo que te dice lo siguiente: cuando aparece la inteligencia en el universo, llega a un umbral de 5.000 años. Después de 5.000 años, que es el umbral de nuestra historia, o la inteligencia se autodestruye, que es lo que está ocurriendo hoy día, o logra evolucionar e incluso puede llegar a vivir millones o cientos de millones de años en el universo si pasa el umbral en el cual nosotros estamos ahora, Ignacio. Estamos en una época de alfa y omega. Si logramos superar esto, ser sabios y no seguir haciendo las cosas que se han hecho,
podremos sobrevivir. Dr. File, ¿qué posibilidades tenemos de sobrevivencia? Es lo que revisamos a la vuelta. Seguimos en Mentiras Verdaderas. Dr. File, noche de viernes, ya volvemos. Estamos viviendo efectivamente, según indican los científicos, sus estudios e investigaciones, una sexta extinción. Por primera vez, dependiente exclusivamente del ser humano, dependiente de cada uno de nosotros. Ya no son meteoritos que destruyeron la vida en la faz de la Tierra y exterminaron a los dinosaurios. Ya no son grandes erupciones volcánicas, estamos hablando de responsabilidad directa del hombre. Una plaga sobre el planeta, nos hemos transformado. Ahora nos damos cuenta que somos una plaga sobre el planeta, Ignacio. Primera vez dentro de todas las extinciones donde es una especie que está destruyendo al resto de especies. Tenemos una declaración de Andrew Knoll, biólogo de la Universidad de Harvard, para ir también observando ciertos, digamos, matices importantes en esta sexta extinción, Ignacio. Vamos a ver. Nos estamos adentrando en una encrucijada. Y lo que hagamos de aquí a 10 años determinará cómo será el planeta en los próximos 100 años. Si elegimos el camino de la negligencia, es muy probable que la diversidad se vea severamente afectada. Si no hacemos nada, tendremos muchas menos selvas, mucha menor diversidad de grandes animales y también menor diversidad en esas especies que conviven con el hombre, como los zorros, ratas, cucarachas. Por otro lado, si queremos, también contamos con una cierta capacidad de administrar la vida, que permita que nuestros nietos todavía puedan ver elefantes y rinocerontes en África, y que permita la pervivencia de cantidades significativas de las selvas en América del Sur. ¿Cómo sobrevivimos a esta sexta extinción? A esta hora de la noche encontramos soluciones a este problema que con documentos, con investigaciones hemos podido desarrollar durante más de una hora de programa. Y hay buenas noticias también, porque las buenas noticias es que se pueden hacer muchas cosas, Ignacio. Las especies están muchísimas en riesgo de extinción, pero no se han extinguido en gran medida, entonces se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, importante, mira, moderar la caza que se hace. La caza de otras especies hay que moderarla. El cambio de la matriz energética es muy importante. Es decir, que las industrias produzcan, pero sustentablemente, con una matriz limpia. Energías renovables. Energías renovables, importante. Importante también reformular el calendario en el cual se está. ¿En qué sentido? En el sentido de que el calendario gregoriano concibe un tiempo lineal. Eso es un error. El ciclo, el tiempo es espiral, entonces tiene que reconocer la linealidad y también los ciclos de la naturaleza. Muy importante. También la economía tiene que seguir produciendo beneficios para la casa humana, pero con el centro, en el corazón, el concepto de sustentabilidad. Muy importante que se siga produciendo, pero con sustentabilidad. Otra cosa relevante también, todas aquellas religiones o fe que conciben a los animales como seres, digamos, prácticamente inexistentes, hay que ir dejándolas atrás. La fe tiene que reconocer el alma de los seres, de los animales. Los animales son conscientes, por lo tanto, muy importante. Otra cosa relevante, acabar en el pensamiento filosófico, hay que acabar o dejar atrás al dualismo aristotélico, esa pugna de unos contra otros. Aristóteles, poco leído y mal entendido, pues bien, su dualismo tiene que quedar atrás para que concibamos las relaciones humanas no como una pugna de unos contra otros, o, en este caso, del ser humano contra los animales. Y también, muy importante, dejar atrás el maquiavelismo político. Es relevante. Una política basada en los vicios, como la sentó Maquiavelo hace 500 años, hay que dejarla atrás. Son soluciones multicausales.
El problema de la sexta extinción no se va a solucionar con una causa, digamos, con un factor. Muchos factores tienen que confluir porque nos estamos extinguiendo y tarde o temprano esta extinción va a caer en los seres humanos, Ignacio. Exactamente.